¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una disciplina, y cuando digo disciplina no me estoy refiriendo a que sea netamente científica, es una disciplina que inauguró cosas muy importantes en el concepto de hombre. ¿Por qué? Porque modificó todo el estatuto que venía del mundo de la racionalidad, el hombre como razón, el hombre como conciencia. ¿Qué inauguró el psicoanálisis y Sigmund Freud, por ser el creador, inauguró con este conocimiento? Primeramente, proponer un objeto de estudio que hasta ese momento había sido inexplorado. Este objeto de estudio se llama lo inconsciente. La palabra existe en el lenguaje cotidiano, si eres un inconsciente por hacer esto, eres un inconsciente por hacer el otro. Pero en términos teórico-prácticos del psicoanálisis es algo totalmente diferente. Esto generó obviamente una oposición en el mundo del conocimiento de su época, estamos hablando de finales del siglo XIX, y entonces lamentablemente no tuvo la aceptación adecuada, de hecho no ha tenido la comprensión adecuada. 125 años después, la gente no entiende qué es lo inconsciente. Obviamente hubo una ruptura con el conocimiento vigente en su momento, que se llama ruptura epistemológica, porque aunque maneja el prefijo psico, al igual que la psicología, el psicoanálisis epistemológicamente proviene de otra cosa. La psicología tradicional o académica, como le llaman algunos teóricos argentinos, pues es una mezcolanza de física, química y biología para sacar un refrito que se llama psicología. El psicoanálisis, aunque Freud era médico neurólogo, parte de la literatura. Por eso el famoso concepto de complejo de Edipo. O sea, Freud quería pasar a los anales de la ciencia encontrando cosas importantes en el cerebro. Se dio cuenta por los tratamientos de su época que muchas de las cosas que pasaban en sus pacientes estaban vinculados particularmente a una disfunción o a una no conclusión adecuada del desarrollo de la sexualidad. Y entonces a partir de eso empezó a teorizar lo que conocemos hoy como el psicoanálisis. Y se dio cuenta que la conciencia, esa que utilizamos todos los días, por lo menos 16 horas al día, estaba supeditado a un estrato más profundo que se llama lo inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos de entendimiento, cuando nosotros vemos una lámpara, vemos que esa lámpara tiene una pantalla. Esa pantalla sería la conciencia. Pero lo que realmente le da vida a esa pantalla es que esa pantalla está para cubrir lo que está abajo, que es un foco. Si no tuviéramos esa pantalla, este foco podría resultarnos un poco incandescente. Entonces la pantalla lo que hace en algún sentido es difuminar un poco esas ondas luminosas para que nos llegue más grato al ojo. Algo así semejante es esta cuestión de lo inconsciente. La pregunta sería, bueno, inconsciente, el prefijo in significa fuera de la conciencia. ¿Cómo alcanza lo inconsciente a volverse inconsciente? En tiempos de Freud desarrolló todo un corpus teórico para dar una explicación a esto que conocemos como lo inconsciente. Y decía que a final de cuentas, la forma más clara en tiempos de Freud para explicar qué era lo inconsciente era analizar los sueños. Porque Freud decía, los sueños tienen la estructura de lo que es lo inconsciente. ¿Cómo es la estructura de nuestros sueños? ¿Cómo es? Sencilla. No tiene lógica, no tiene tiempo y no tiene espacio. Todos hemos soñado en algún momento en un sueño que estamos platicando con un amigo, volteamos la cara y de repente aparecemos en una playa, y luego volteamos la cara en el mismo sueño y de repente nos vemos como de chavitos. O sea, eso rompe una lógica de la conciencia. Eso sería lo más próximo a los sueños. Y teorizando sobre los sueños dijo, ¿qué son los sueños? Son manifestaciones sustitutivas de deseos. Ah, caray. O sea, lo que soñamos es lo que deseamos, en términos del psicoanálisis. Sí.
No es el momento de explicar la teoría de los sueños en este espacio, ni mucho menos, pero es para que entendamos cuál será la estructura del inconsciente. Esto obviamente viene a chocar con una psicología tradicional que trabaja con base en la conciencia, en la explicación fenomenológica, en la explicación de cómo vivimos los eventos sensorialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte hay una ruptura epistemológica en todo sentido. El concepto de sujeto se ve modificado, de ser sujeto de la conciencia a sujeto de la inconsciencia. Al restarle tiempo específico a la conciencia, nos metemos en un brete, porque ponemos en tela de juicio al Renacimiento, al pensamiento ilustrado, a un montón de doctrinas que nos venían acompañando siglos antes. Sin embargo, fue tan importante y tan impactante el surgimiento del psicoanálisis que otras áreas del conocimiento se vieron permeadas por este conocimiento. Quizás el más importante sería la corriente de Dalí, de Breton, que es básicamente la experiencia del psicoanálisis dentro de un ámbito clínico. O sea, Dalí y Breton decían, qué bueno que llegó Freud, porque sea la explicación teórica de nuestro portento ideológico en el arte, que era básicamente la pintura y la literatura. Eso le iba a dar un cuerpo de sostenimiento. Pero a la vez hay una pugna directa con la psicología, esa psicología del estímulo-respuesta, de que todas las cosas las aprendemos por influjos sociales, lo que se aprende se puede desaprender, lo cual Freud nunca negó, sino simplemente decía, todo lo que dicen ahí, en efecto es cierto, pero hay algo más. Ese algo más es el mundo del lenguaje. Durante mucho tiempo hemos tomado la experiencia de experimentos con animales. Sí, pero los animales no hablan. Y podríamos decirlo abiertamente, los animales no piensan. Los animales reaccionan por instinto. O sea, hay algo en su código biológico que les indica claramente cómo hay que responder ante ciertas cosas. Porque si no responden de esa manera, simplemente se cancela la vida de esa especie. Los seres humanos somos diferentes. Ahí tenemos a Kafka. Nos dormimos como humanos y amanecemos como moscas. Eso nada más le puede pasar al ser humano. El león vive su leonidad. O sea, no se duerme como león y despierta como cebra. No, vive su leonidad. Nosotros, hoy lo vemos, podemos tener varias tendencias sexuales, podemos ser homosexuales, heterosexuales, bisexuales, no sé qué, en fin, hay 1000 categorías hoy. Eso nada más puede suceder porque somos humanos y porque hablamos. Hablar es mucho más que comunicación. Los animales tienen formas de comunicación, el ser humano tiene lenguaje. La diferencia es que la forma de comunicación es infalible. Cuando un perro hace guau guau, significa si te acercas te muerdo. El ser humano no. El ser humano es hola. Oye, ¿te fijaste? Me dijo hola, pero como que me lo dijo golpeado. No, yo vi que te lo dijo tranquilo. Esas son posibilidades que se trabajan aquí arriba, que están vinculadas al hecho de hablar. Y en ese sentido el psicoanálisis se dio cuenta que la palabra enferma y la misma palabra cura. A quien no con palabras lindas o con palabras feas nos han subido o nos han bajado. Oye, ¿sabes qué? Te ves re mal, güey. Vas al espejo y dices, ay, sí, como que me veo mal. O de repente dicen, oye, hoy te ves guapísimo. Y llegas al espejo y dices, ah, sí, estoy tremendamente hermoso. Eso solo se da en un mundo del lenguaje. Entonces, el psicoanálisis pugna por hacer consciente lo inconsciente. Es una escucha diferente que pone en tela de juicio a la conciencia. La gran pregunta que desde Freud se planteaba es, ¿quién está dispuesto a poner en tela de juicio su conciencia? Y veamos la conciencia como el asidero que tenemos algo que se llama la realidad, que la misma psicología ha construido como una para todos, cuando la realidad psíquica es diferente. Todos percibimos la realidad de una manera totalmente diferente.
Claro, coordinamos muchas cosas, colores, signos, etcétera, 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 porque formamos parte del mundo de la cultura. Pero cada quien se conecta con el lenguaje de una manera totalmente primigenia y única. Es un rompimiento con la psicología que básicamente busca la estandarización de los comportamientos y las conductas en el ser humano para que con ello tengamos un poco más de control sobre la gente. En esencia, eso sería básicamente lo que el psicoanálisis como corpus teórico propone. Y repito, tuvo influencia en muchas áreas del conocimiento, en la antropología, en la historia, en el derecho, en el arte. Por algo será.